Rubén, buen día y un abrazo a nuestra audiencia de W Radio. Creo que has hecho un resumen muy preciso respecto a lo que generó la discusión que habrá en el Pleno el día de hoy a propósito de un informe relacionado con los denominados Pandora Papers y en particular respecto del presidente Guillermo Lasso. Creo que es importante mencionar también el hecho de que estamos frente a una investigación periodística de dos reconocidos colegas de la prensa nacional de Diario El Universo, Mónica Almeida y Paul Mena, que llegaron a conclusiones claras, que incluso no demandaban esta investigación política y manipulada que ha llevado a cabo la Asamblea Nacional. Pero por supuesto, entre las atribuciones de nuestros representantes está la fiscalización y en ejercicio de esta potestad fiscalizadora, el Pleno resolvió que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que investigue y genere un informe respecto a estas presuntas vinculaciones del presidente de la República con empresas constituidas e instaladas en paraísos fiscales. Lo cierto es que después de millones de documentos, según la propia comisión lo ha reconocido, de comparecencias antojadizas, porque a quienes van a hablar como yo quiero que hablen, les habilito el micrófono, pero a aquellos que pueden dar un criterio contrario, les apago la cámara y les digo que se acabó la sesión o dejo sin quórum la sesión. Vemos, como tú ya lo has dicho y coincido en el término, un mamotreto que incluso, como algunas personas en redes sociales lo manifestaron, tiene faltas ortográficas. Yo creo que si pagamos un sueldo a nuestros asambleístas que están conociendo, discutiendo y hasta resolviendo temas de tanta importancia a nivel nacional, lo menos que pueden hacer, Rubén y amigos, es leer el informe para que faltas ortográficas no se les pase. Y pues veamos hoy el Pleno que decide, que discute, que resuelve, pero bajo ningún concepto será sobre la base ni del artículo 129 de la Constitución, que establece claramente el juicio político, ni del artículo 130, que establece las causales de destitución en la mal llamada muerte cruzada. Ninguno de los dos casos es aplicable. Bueno, y al parecer, ya una vez que han conocido varios políticos en el país y además quienes son asambleístas también y sus bancadas, unos irán a respaldar, como ha dicho Pachacuti el día de ayer, que van a respaldar, excepto las dos personas que ya se han manifestado públicamente que si no hay una rectificación sobre el documento, ellos no estarían aprobando. La izquierda democrática también ha dicho que no estaría apoyando. El Partido Social Cristiano ha puesto un manifiesto ya desde hace horas atrás mismo, en el cual dan a conocer su postura, que ellos no se van a prestar para este tipo de circunstancias. Probablemente a lo mejor no tengan los votos necesarios para lo que, en resumen, quieren otras bancadas de la Asamblea Nacional, como es buscar crear una estabilidad y una crisis en el país en momentos en los cuales necesitamos apoyar todos el hombro para construir un país que viene desde abajo, Mauricio. Y mira, Rubén, que no hay ni siquiera forma de que discutamos siquiera el tema de los votos. Lo que va a suceder hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional es la lectura de un informe. Me imagino que además no se leerán las 300 y tantas páginas, sino simplemente ciertos detalles. Vendrán mociones del un lado y del otro lado y el tema puede morir ahí. Incluso si es que hay indicios del incumplimiento normativo a lo denominado como pacto ético, producto del referendo de 2017, o si hay la presunción del delito de perjurio por la declaración juramentada al momento de inscribir una candidatura o de declarar los bienes antes de la posesión en el cargo, pues deben actuar la Contraloría y la Fiscalía. No tiene la Asamblea Nacional competencia alguna para hacerlo. Así es que votos irán, vendrán, mociones irán, vendrán. Lo cierto es que hoy probablemente veremos un show a través de la pantalla de la televisión. Mauricio, en conclusión, la Asamblea no tiene competencia, en este caso, para tratar el tema. Debería ser el tema Fiscalía, Contraloría, UAFE, instituciones que deberían estar encargadas frente a esta denuncia.
Y eso dice la ley, Rubén. Es claro lo que dicen los mandatos legales vigentes en el país. A la Asamblea le corresponde fiscalizar desde el ámbito político y por supuesto nos dirán, la Constitución nos faculta a enjuiciar al presidente o a destituirlo. Sí, por supuesto, pero basta abrir ese librito que se llama Constitución para ver que en el artículo 129 las causales de juicio político son básicamente cometimiento de delitos y para que se afirme el cometimiento de un delito, eso tiene que haber sido resuelto de manera definitiva en la justicia, no en la Asamblea Nacional. Y si nos dicen que quieren echar mano del artículo 130, so pretexto de esa gran conmoción nacional o gran conmoción social, recordarles que ese mismo artículo establece un procedimiento que no puede ser burlado por una decisión que se tome en una sesión, sino que sigue etapas que están establecidas constitucional y legalmente, y que incluso, mientras eso tiene lugar, el presidente, argumentando el mismo tema de la conmoción social, de un solo plumazo puede firmar el decreto de disolución de la Asamblea con base en el artículo 148 de la Constitución. Así es que estamos, insisto, frente a un show político de aquellos que probablemente quieren pescar a río revuelto. Lamentablemente ya hay damnificados, Rubén, porque creo que algunos legisladores de Pachacutic, al no leer el informe, ni siquiera saben en el lío en el que se han metido. Se ha iniciado ya incluso una denuncia, una solicitud de acto urgente ante la Fiscalía por este supuesto cambio de última hora o alteración del informe, y pues ahí podríamos estar efectivamente frente a un delito que debe ser investigado y sancionado a nivel justicia. Precisamente el día de ayer hizo el anuncio ya de manera pública y en sus redes sociales Andrés Páez, que ha presentado ante la Fiscalía esta denuncia de alteración de un documento que sería grave de llegarse a comprobar, Mauricio, que eso efectivamente tiene esa connotación y que habría que esperar cuál es la investigación que vaya a promover la Fiscalía en estas circunstancias. La pregunta, y es más que nada para ilustrar a quienes están escuchando esta entrevista y que de pronto también no tienen un seguimiento muy claro de lo que viene pasando en la Asamblea, pero lo que siempre cala en la gente es esto de las denuncias, el bochorno, el decir, sí, el señor tenía y evadía impuestos, hablamos del señor Guillermo Lasso, hasta antes de llegar a la presidencia de la República. En el asunto de toda esta investigación, ¿qué es lo que ha podido decir el presidente Lasso a través de sus abogados para desvirtuar que efectivamente él llega de manera lícita a posesionarse como presidente de la República? Partamos de que definir la existencia de una defraudación tributaria, de nuevo, no le corresponde a la Asamblea Nacional, ni siquiera a Rubén o a Mauricio, porque nosotros no somos autoridades tributarias en este país. Ya el señor Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia, presentó una denuncia ante la Fiscalía que investiga una posible defraudación fiscal. Si es que eso ha tenido lugar, la justicia será la que actúe. No obstante, en el proceso político, durante las comparecencias en el interior de la Asamblea Nacional y de la Comisión específicamente, lo que la defensa del presidente, que no se presentó a ninguno de los llamados que la comisión hizo, fue mencionar que cumpliendo a rajatabla lo que dice la norma del pacto ético y los requisitos para inscribir la candidatura, se deshizo de todos los bienes que poseía fuera del país, lo que se conoce como offshore, no necesariamente incluso paraísos fiscales, para poder entrar, entre comillas, limpio a competir por la presidencia de la República. Tan claro ha sido el argumento del abogado del presidente en la Comisión de la Asamblea Nacional, incluso con documentos de, en este caso, las autoridades panameñas, que mencionan fechas, que ciertos actores políticos no han tenido mejor idea que echar mano de supuestos plazos y términos que tenían que cumplirse para perfeccionar el acto jurídico, echando mano, insisto, de esa terminología que difícilmente se comprende de manera general, que es propia de los abogados y que además, en este caso específico, es falaz, porque no es la verdad. Ciertos actos jurídicos, dependiendo la legislación respecto de la cual se realizan, se configuran, se perfeccionan en distintas etapas y en este caso
la defensa del señor Lazo, la superintendencia, en este caso de Panamá, ha demostrado que el acto se perfeccionó muchos días antes de que el presidente, cuando era candidato, inscriba formalmente su candidatura. De nuevo, más show político. Lamentablemente estamos viendo intenciones de algunos sectores de aprovecharse de la coyuntura para pescar a río revuelto y generar desestabilización, algo que no le viene bien ni a la democracia, ni a la economía, ni a la situación de inseguridad que vive el país. Mauricio, colateral a esto también se dieron estas movilizaciones y el día de hoy hay un diálogo establecido y previsto para las 11 de la mañana entre el movimiento indígena y que se han puesto algunas posiciones también radicales desde el punto de vista del movimiento indígena, que ellos quieren que sea una transmisión pública para que el país conozca qué es lo que va a pasar. Situaciones que se vuelven complejas y difíciles y se ponen trabas a lo que debería ser un tema técnico. Estamos hablando de cosas técnicas porque estamos hablando de la situación económica en la que se desenvuelve el país y todos sabemos de que la parte económica no es tan buena en los actuales momentos. Hay un déficit de dinero en los GATS que es complicado y que no se ha podido resolver y que viene arrastrándose y una deuda que cada vez viene creciendo más. En esta situación política que vive en el país, ¿qué es lo que piensas que vaya a pasar el día de hoy y cómo contribuirá este diálogo para poder dar un paso firme y grande para poder seguir avanzando en mejorar las condiciones económicas? Prefiero, Rubén, ser optimista. Prefiero pensar que el día de hoy, a pesar de todos los antecedentes y de las posiciones inamovibles, incluso de los discursos y las peroratas que hemos oído en los últimos días, se sentarán en una mesa con apertura a la negociación y al acuerdo los sectores que van a acudir al llamado del presidente de la República. Espero que además el sector indígena que ha sido invitado a este proceso no únicamente hable por su grupo, que como ellos mismos dicen, hablen por todos los ecuatorianos, que consideren que muchos queremos que efectivamente se focalicen los subsidios para beneficiar a quienes más necesitan, no aquellos que sí están en condiciones de pagar el precio real del combustible, no aquellos que aprovechándose de los subsidios han llevado a cabo actividades ilícitas de contrabando, por ejemplo, más allá de las fronteras. Que el espacio permita llegar a acuerdos por el bien del país. Tú lo has dicho, la situación económica no es reciente, ni siquiera es un asunto relativo a la pandemia del COVID-19, viene arrastrada desde hace mucho antes y se necesitan soluciones urgentes. Por ello, el único punto de la agenda no es de este, que se resuelva también lo que va a suceder con el proyecto de ley que esté en conocimiento de la Asamblea Nacional. No nos olvidemos que, más allá de fracturas, Pachacutic es el segundo bloque político en cuanto a tamaño y que sus votos son necesarios para poder discutir y aprobar una ley que cambie la economía del país. Que también se discuta los temas relacionados con la industria extractiva, que están considerados sensibles por parte de algunos actores y sectores, pensando, sin extremismos, en los beneficios de uno y otro lado y sobre todo en la protección de los derechos fundamentales. Y que ese proceso sea, el de diálogo me refiero, fluido. No necesitamos que sea televisado. Mira que el último diálogo televisado que tuvimos en la primera vuelta de las presidenciales de este año no fue sino un show para que quienes intervenían ahí se luzcan dando palabras bonitas, pero cuando se apagó la cámara no hubo tal acuerdo. Se disolvió, salieron con más cosas. Así es que no es necesario transmisión en cadena nacional, porque ya sabemos lo que ocurre. Lo que sí se necesita, transparencia y rendición de cuentas y una buena comunicación para que quienes intervengan ahí le digan al país lo que está sucediendo de manera permanente, sin posiciones extremas, sin pasiones, pensando en beneficio de todos. Esperemos a ver qué pasa el día de hoy, Mauricio, tanto en la reunión que tenga el presidente y qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional. Muchas gracias por haber estado esta mañana en la W. Gracias, Rubén, siempre un gusto, un buen día para ti y para nuestra audiencia.